Oh, Lolita. Vamos con otro ejemplo más del principio de superposición, pero esta vez uno muy importante. Es el que me sirve para determinar el punto en el que se anula el campo gravitatorio entre dos masas. Lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo dice que dos masas de 4 kilos y 9 kilos se encuentran separadas 5 metros. No me las dan localizadas en ningún punto. Yo podría poner las dos a lo largo del eje Y, si me da la gana, separadas 5 unidades, 5 metros. Las puedo poner a lo largo del eje X. Las puedo poner en una diagonal, siempre y cuando la distancia entre ellas sea de 5 metros. Puedo hacerlo como me dé la gana. Pero, ¿qué es lo más sensato y más sencillo? Pues disponerlas a lo largo del eje X separadas 5 metros y punto. ¿Vale? Como si una estuviera en el origen y la otra en el punto 5, 0. Ahora bien, ¿qué me dice en el ejercicio? Dice, determina, y me van a hacer dos preguntas. En el apartado A me dice, el punto en el que se anula el campo gravitatorio. Y luego, en el apartado B me dice también, el potencial en ese punto. ¿Vale? Alguno ya puede decir, anda, pues si el campo es 0 en el punto S en el que se va a anular, porque dice, determina el punto en el que se anula el campo gravitatorio. En el punto que yo que yo determine, el campo gravitatorio total ahí será 0. Muy bien, chachi. Fenomenal. Dice, pues entonces el potencial en ese punto también será 0. Y digo, no tiene por qué. Y si alguien se queda ojiplático, pues bueno, que no se preocupe, que lo va a comprender estupendamente a lo largo de la resolución del problema. Bien, para empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la representación del ejercicio. Como ya hemos dicho, tengo dos masas. La masa 1 la pongo de 4 kilogramos. Y ahora a 5 unidades, 3, 4 y 5 unidades, pongo aquí la masa 2, que es de 9 kilogramos. Porque me ha dado la gana y de forma arbitraria, yo estoy estableciendo como estoy estableciendo que las dos masas se encuentran a lo largo del eje X. Nadie me obliga, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos así por comodidad. Asimismo, podríamos poner también el eje Y, pero en realidad no voy a estar especialmente interesado en ello. No me hace falta para nada. Oye, que alguien quiere decir, oh, no, pues yo lo pinto porque me queda más bonito. Pues vale, pues pon que la masa 1 está en el origen y ahí pones, si te da la gana, el eje Y y pones esto en metros. ¿Vale? Si tú quieres hacerlo, yo no soy nadie para decirte no lo hagas. Ponlo si quieres. Pero que haga falta, no hace falta ninguna. ¿Vale? Lo único que estamos metiendo es más cosas en el gráfico, en nuestra imagen, en nuestra representación. Bien. Bueno, pues vamos ya con el problema. Dice que determinemos el punto en el que se anula el campo gravitatorio. Como sabéis, todas las masas crean, esto no hace falta todavía que lo representéis, solamente atended. Todas las masas crean campos gravitatorios entrantes. ¿Vale? Entrantes hacia la masa. De manera que la masa se dice que actúa como un sumidero de líneas de campo. Porque las líneas de campo gravitatorio entran en ella. De la misma manera que la masa 2 también crea líneas de campo gravitatorio entrante, actuando como otro sumidero. Todas las masas actúan como sumideros de líneas de campo. ¿Vale? Bien, de todas esas líneas de campo, yo voy a estar interesado en solamente una de cada masa. ¿Cuál? Pues la que nace en el punto en el que se anula
el campo gravitatorio creado por ambas. ¿Qué características tiene que tener ese punto? Bueno, pues debe ser tal que permita que la suma vectorial de esos dos campos gravitatorios individuales sea cero. O sea que en el punto a determinar, voy a llamar punto P, ha de cumplirse que el campo gravitatorio total tiene que ser cero. Y según el principio de superposición, ese campo gravitatorio total no es otra cosa que la suma de G1 y G2. ¿Vale? Eso es según me indica a mí el principio de superposición. Ahora, si G1 más G2 tiene que ser igual a 0, ¿qué moraleja saco? Pues que G1 tiene que ser igual a menos G2. Había hecho ahí el G con un tupé, ¿eh? El G1 tiene que ser igual a menos G2. ¿Y eso qué significa? Que los dos vectores tienen que ser iguales en dirección y módulo, pero de sentidos opuestos. Esto significa que un vector ha de ser el opuesto de otro y por ello los dos tendrán mismo módulo y dirección, pero sentidos opuestos, ¿vale? Ahora, ¿por qué? Bueno, pues recordemos cómo se representaban gráficamente los vectores. Si yo tengo aquí un vector A que es así, el vector menos A es este mismo, pero dado la vuelta. ¿Vale? Ese sería menos A. Entonces, como veis, los dos vectores tienen la misma dirección porque están situados sobre la misma recta y por eso tienen la misma inclinación. Tienen el mismo módulo, 2 unidades y 2 unidades en este ejemplo que he puesto, y sentido opuesto, ¿vale? Entonces, justamente la suma, cuando yo ponga uno a continuación del otro, veo que empiezo y acabo en el mismo punto obteniendo el vector nulo, ¿vale? Entonces, ahí nosotros siempre que digamos esto, que cuando vayamos a determinar el campo, cuando vayamos a determinar el punto en el que se anula el campo, escribiremos que G total tiene que ser 0, por eso la suma de G1 y G2 tiene que ser 0 también, y G1, el vector G1 tiene que ser el opuesto de G2. Y eso como consecuencia va a traer que el módulo del vector G1 tenga que ser igual al módulo del vector G2. Ese punto necesariamente tiene que estar comprendido entre las dos masas, de manera, yo no sé dónde, lo que se os puede decir que siempre quedará más cercano a la masa más pequeña. Entonces, por ejemplo, yo pongo el punto de forma arbitraria en un sitio, lo pongo por ahí, pues yo no sé dónde va a estar, e indico que va a distar una distancia x de la primera masa y una distancia d menos x de la segunda masa. ¿Quién es d? Pues d es la distancia que separa las dos masas. En este caso son 5 metros. ¿Vale? Aquí voy a poner aquí d, para que sepamos que sería la distancia entre las masas, ¿vale? Y en ese punto, pues representaríamos tanto G1 como G2, G1 hacia la masa 1
y G2 hacia la masa 2 con el mismo módulo, ¿eh? Eso es importante. No sabemos cuánto, pero con el mismo módulo. Y ahí ya vamos a tener la garantía de que el campo gravitatorio se anule. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos ya con el ejercicio? Bueno, pues lo que vamos a escribir es el módulo del campo gravitatorio 1 y el módulo del campo gravitatorio 2. ¿Cómo se escriben? Bueno, pues sus expresiones son G por M1 entre R1 cuadrado. No tengo que poner el menos U sub R, ¿vale? Porque eso estaba reservado solamente para la expresión vectorial. ¿Cómo escribo el módulo de G2? G M2 entre R2 cuadrado. Y ahora ya lo único que me queda es sustituir, ¿vale? Se me va una G con una G y os va a entrar la risa, GG. Y ahora sustituimos las masas y las distancias. R1 es la distancia que hay entre la masa 1 y el punto en el que estoy proponiendo que se va a anular el campo, y R2 es la distancia entre la masa 2 y el punto en el que estoy diciendo que se va a anular el campo. Así que 4 entre x cuadrado igual a 9 entre 5 menos x al cuadrado. Puedo hacer un trucazo de resolver aplicando raíces cuadradas en ambos miembros. Vale, podemos, os dejo hacerlo así. Vamos a prescindir de una solución, pero en estos ejercicios estaremos descartando siempre la mala. Va a haber dos soluciones, una positiva y otra negativa. Aunque tome aquí raíces cuadradas, me voy a estar quedando con la positiva. Entonces, pues bueno, no pasa nada porque tomemos este atajo. Si lo tomo, pues me queda 2 entre x igual a 3 entre 5 menos x. Y ahora paso los denominadores a los numeradores multiplicando del miembro contrario. 10 menos 2x igual a 3x. 10 igual a 5x. 10 entre 5 igual a x. Me sale que x son 2 metros, ¿vale? O sea que, ¿qué significa esto? Estoy diciendo que el punto este en el que se anula el campo dista 2 metros ¿de quién? Pues tengo que ver el dibujo de la masa 1. Si me preguntan a qué distancia está de la masa 2, pues entonces hago 5 menos x, que sería 5 menos 2, y diría que dista 3 metros, ¿vale? O pues esa es la manera de calcular el punto en el que se anula el campo gravitatorio entre dos masas. Y ahora vamos con el apartado B. El apartado B nos dice que calculemos el potencial gravitatorio en ese punto, ¿vale? El potencial en ese punto se va a deber a las dos masas que tenemos que actúan como masas creadoras. Potencial gravitatorio en ese punto será la superposición de las contribuciones individuales de cada masa. Entonces, por eso ya estamos enunciando ahí el principio de superposición, ¿verdad? Potencial total en el punto P va a ser la suma del potencial de la masa 1 en el punto P más el potencial de la masa 2 en el punto P. Así que, ¿qué es lo único que hago? Calculo los potenciales de las masas 1 y 2 en el punto P y luego lo sumo. Eso es lo que me dice el principio de superposición. Potencial gravitatorio tiene por expresión G menos Gm1 entre R, que sería la distancia entre cada masa y el punto,
Así que sustituimos, sería menos g. La masa 1 eran 4 kilos, la distancia 1 eran 2 metros y aquí tengo que la masa 2 eran 9 y la distancia 2 eran 5 menos x, que eran 3, ¿vale? Entonces aquí tengo menos 2g, julio partido de kilogramo, y menos 3g, julio partido por kilogramo. Y como veis, la suma de estos dos me sale menos 2g más menos 3g menos 5g. Menos 5 por 6,67 por 10 elevado a menos 11, 3,35 menos 3,35 por 10 elevado a menos 10 julio partido por kilogramo. Vale. La pregunta del millón sería, ¿cómo puede ser que en un determinado punto se anule el campo gravitatorio, pero no se anule el potencial? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues eso quiero que os lo apuntéis con una exclamación, porque suele caer mucho como verdadero o falso. El verdadero o falso suele ser si en un punto el campo gravitatorio debido a dos masas es cero, entonces también es cero el potencial gravitatorio. Y ahí tendremos que decir que eso es completamente falso. ¿El por qué? Por lo que os voy a contar yo aquí. Podría ser que en un determinado punto se anule el campo gravitatorio debido a dos masas creadoras. Pero que no se anule el potencial. Esto es así por la naturaleza vectorial del campo gravitatorio. Que haría que la suma de dos vectores de la misma dirección y módulo, pero de sentido opuesto, resultase cero. ¿Vale? En cambio, los potenciales gravitatorios son todos negativos. Son de naturaleza escalar, eso significa que no son vectores, sino que son números, y siempre negativos, definidos negativos. Por lo que su superposición o suma jamás dará cero. ¿Ok? Entonces, esto grabáoslo a fuego, porque es tremendamente importante. Bueno, pues aquí dejamos la clase de hoy. Espero que haya calado en vuestra mente y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.